Nos visita ahora Fernando Olivera Vega. Él es candidato a la presidencia por Frente Esperanza y más conocido en todo el Perú como Popi. Bienvenido, señor Olivera. Muchísimas gracias por esta oportunidad de tener un contacto directo con mis compatriotas de Arequipa, de toda la región. ¿Aún lo llaman Popi? ¿Le molesta eso o...? Sí, claro que me llaman Popi. Es más, ya hasta nuevos amigos que he encontrado en la vida lo han incorporado como ya no se acuerdan un de cariño, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esto tuvo un origen perverso en su momento, pero con mucho trabajo, ¿no? Pero que le ayudó también a ser popular en ese momento, ¿no? Sí, pero podía haberme sepultado también, que fue la intención. Uh-huh. Porque cuando me roban el maletín, García sabe que lo estoy investigando. Él, claro, dice, soy el presidente de la República, no le voy a contestar a este diputadito, que lo sancionen, que no lo dejen hablar. Y llamó a su compadre Héctor Delgado Parker, que era el presidente de Panamericana Televisión, y le dijo, encárgate de él. Había un programa muy sintonizado que era Risas y Salsa, el más sintonizado, que salía los sábados a las 8 de la noche. Y ahí estaba Carlos Álvarez, que surgía como imitador. Estaban surgiendo recién, ¿no? Y cogió el personaje y me empezaron a meter cada sábado 15 minutos, ¿no? Pero de una cosa bastante perversa. Había un parecido físico también, ¿eh? El cabello. Bueno, todo exagerado, ¿no? Pero me presentaban como alguien que estaba medio loco. No, ojalá hubiera sido un payaso, que estaba medio loco, medio agresivo. Y era el programa más visto. Yo no tenía entonces la misma difusión que luego tuve. No era conocida mi fase seria, más allá de algunas denuncias de cuando había estado de secretario general de la Fiscalía de la Nación, casos de derechos humanos, de corrupción. Y entonces, por ejemplo, yo entraba a una oficina o a una bodega o a una librería y quien me iba a atender me miraba y medio que retrocedía, como dicen, uy, cuidado, no le vaya a venir un ataque de locura. No sabía si el imitador era como yo era realmente, ¿no? Bueno, y 20 años después, ¿no? Casi 20 años o alrededor de eso, ¿qué había realmente en el maletín? Bueno, varias cosas. Yo ya estaba investigando a Alan García sobre enriquecimiento ilícito porque su patrimonio inmobiliario no correspondía a sus ingresos. Pero esa investigación... A decir verdad, cuando yo estaba en la Fiscalía de la Nación había un diputado acucioso, ¿no? Que denunciaba mucho, estaba en el tema anticorrupción también, que no fue reelecto. Y entonces... Usted tomó la posta, más o menos. Él me hizo ver, mira, a Alan García no le guarda proporción su crecimiento inmobiliario. Entonces, bueno, yo seguí el tema y lo estaba investigando. Tenía ese caso, tenía el caso de un asesinato de un estudiante en Huancayo por parte del comando Rodrigo Franco, ¿no? Y ahí estaba metido un diputado que ya murió, Agdón Vilches. Aprista. Aprista, claro, por supuesto, Rodrigo Franco. También tenía el caso de una adquisición con sobrevaluación que estaba haciendo el Seguro Social con un consorcio argentino, Cercoplan, donde estaba metido González Posada. O sea, tenía varios casos. Ok, pero la pregunta es, finalmente, después de años que usted hizo esas investigaciones y todo eso, se contrataron un informe, el informe LARC, no me acuerdo bien el nombre, un perito que vino a hacer, al final quedó en nada. ¿Por qué? No, ha quedado en nada, porque Alan García se alió con Montesinos y Fujimori el año 2000. Y entonces hizo que un juez de Montesinos le archivara todos los casos pendientes, aplicándole una indebida prescripción. Él dice que fue porque la Corte lo ordenó, la Corte Interamericana. Mentira. Lo que logró con sus amigos caviares fue una recomendación de la Comisión Interamericana para que desconozcan una ley que está vigente y que es totalmente lógica. Una cosa es que tú seas un reo ausente, o sea, que no sabes que estás requerido por la justicia, y otra cosa es que seas un reo contumaz, claro. que estás que se resiste, notificado, que sabe y que deliberadamente
estás esperando que pase el tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Hay una ley en donde se suspende el plazo de prescripción si tú eres declarado reo contumaz. Y eso es lo que era García. Sin embargo, le aplicaron una prescripción indebida. Y ahora yo tengo que decir que como Alan García, siendo un gran cínico, habla de la imprescriptibilidad de los delitos porque dice que va a ser el adalid anticorrupción, ¿no? A ver quién le cree, ¿no? Bueno, eso fue... Se la vamos a aplicar. En el primer gobierno. Y entonces tendrá que responder por el caso del BCCI, por los Mirage, por el dólar MUC, por las coimas del tren eléctrico, por Gran Caimán, etcétera, por la fundación del Liechtenstein, por todo eso, por todo ese prontuario. De acuerdo, ese es el primer gobierno. Sí. En el segundo gobierno, ¿le ha hecho usted algún tipo de seguimiento a este tema de los narcoindultos y otros que han surgido recién? Mire, yo lo que estoy haciendo seguimiento es al destino que tienen esas denuncias, ¿no? La verdad es que a mí ya me venían hablando del tema de los narcoindultos. Había abogados y personas conocidas que me estaban informando que eso se había vuelto una corrupción general y que García se estaba llenando de plata conjuntamente con gente que operaba ahí en Palacio Gobierno. Nava pasa piola, ¿no? Un tal Nava, claro, al cual blindaron, lo nombraron ministro al final del gobierno para que tuviera protección, ¿no? Sí. De inmunidad, y una serie de personajes que han tramitado, cobrado narcoindultos, y claro, con el Poder Judicial corrupto, de los 5.000 narcoindultos que han dado, dicen que solamente uno es irregular. Poco más y ya dicen que ninguno, como han hecho en el caso de los petroaudios, que es el otro gran caso, donde García, gran caso descubierto por ahora, ¿no? Y denunciado, pero impune también, donde García se reunió con Fortunato Canán, el corrupto de y Jorge del Castillo, ¿no? Y luego Jorge del Castillo ejecutaba, fue a la suite en el country, Kimper, que era su abogado tributarista, hombre de confianza de García, vicepresidente de Petroperú, y calificaron esto de faenón, adjudicaron con lotes petroleros, y al final no pasa nada. No pasa nada, claro. Han descalificado el valor de... Bueno, eso ya es una costumbre, pues, en el Perú. Pero queda pendiente todavía el caso Lavajato, todas las coimas, los contratos que han hecho sobrevaluados. ¿Y usted va a seguir en esa línea? Pues mire, creo que es un deber no solamente declarar, sino vencer en la guerra anticorrupción que será declarada el 28 de julio del 2016, de este año. Tiene que acabar la impunidad y tienen que las instituciones cumplir su deber. Por eso es que vamos a prácticamente refundar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría. Y para terminar con este tema de las investigaciones, sí, ¿qué hay en relación al quinquenio de Alejandro Toledo, donde el FIM, que en ese momento era su partido, participa activamente, ¿no? De hecho, usted ha sido ministro, entre otras cosas. Y, por ejemplo, el tema de Coteva ha quedado también en el aire, tal cual los narcoindultos, ¿no? Mire, hay que saber diferenciar. Nosotros como partido firmamos un acuerdo de gobernabilidad para consolidar la democracia. Recuérdese que salíamos de todo ese gobierno corrupto de Fujimori y Toledo eligió y eligió bien al final, porque quizás usted no sepa que una vez que sale elegido, Alan García lo visitó, le ofreció el apoyo en el Parlamento, se ofreció a ser ministro de Toledo de lo que quisiera, pero ¿el acuerdo cuál era? Borrón y cuenta nueva, es decir, salida de los montesinistas, de todos los videos que vayan y se quemen, aquí empezamos de nuevo, o seguimos con la corrupción. ¿Y cuál era el otro camino? Que la justicia haga su trabajo y que entonces procediera un acuerdo de gobernabilidad como lo planteó él, nosotros le aceptamos por escrito sobre las bases de gobernabilidad y de que no haya impunidad. Ese fue el acuerdo. Y realmente nosotros lo hemos cumplido asumiendo los costos políticos, ¿no? En nombre de la democracia y costos personales, en honor a la verdad. Porque a Toledo lo querían tumbar desde el primer día de gobierno, desde el primer día. Y siguieron luego. Es verdad que Toledo contribuía con ciertas
actitudes como el tema de Saraí, Toledo, o su entorno familiar un tanto desordenado, ¿no? Ese tipo de cuestiones que un presidente de la República no debe hacer, encarna a la nación y tiene que dar el ejemplo. Pero es lo que hay. Así, como se dice, con esos bueyes había que arar y sacar adelante. ¿Y cuál es su evaluación de ese gobierno? Y en el tema, el gobierno en su conjunto creo que dio un buen resultado, dejó al país encaminado, se recibió el país con un crecimiento negativo de 3% del Fujimorato, ¿eh? Toda la actividad económica paralizada, el costo de la corrupción pasaba factura, y sin embargo se enrumbaron, se dejaron mercados abiertos para los productos peruanos, grandes proyectos que permitían el crecimiento del país se hicieron y se quedaron concertados la carretera interoceánica, un proyecto postergado por 50 años. El mismo gas de camiseta. Pero ahora está siendo acusado también por el tema de la Bajato, la interoceánica, bueno, precisamente. Pero es que, le voy a decir una cosa, eso, si se ha cometido delitos, pues que se sancionen, y yo seré el primero en pedir las penas más severas. ¿Usted no ha participado en ese tipo de gestiones en el gobierno de Toledo? ¿Usted cree que estaría sentado aquí mirándole a los ojos? ¿Usted cree que podría hablar con mis hijas, con mi familia? ¿Por qué se quedó usted en España? Al final del gobierno usted como que quitó de valores, un poco de cuerpo y se fue embajador y se quedó en España. El caso Ecoteva tiene que ser investigado a fondo. A mí me ha parecido muy sospechoso, y ese es el término, por no usar otro más duro, que las explicaciones que dio Toledo fueran totalmente contradictorias, inconsistentes y variables. Entonces, aquí no vale además, y yo discrepo absolutamente con los métodos, no solo de Toledo, de García, de Nadine Heredia y de cuanto poderoso hay, que cuando se inicia una investigación va y pone un habeas corpus para impedir la investigación. Una de las reformas constitucionales que voy a plantear el 28 de julio es que el habeas corpus no se aplica para impedir investigaciones ni parlamentarias, ni fiscalía, ni poder judicial en casos de corrupción. Vamos avanzando. ¿Por qué se quedó usted en España? ¿No quiso asumir el pasivo del gobierno de Toledo? No, que va. Mire, yo le voy a decir una cosa. Como usted es una periodista acuciosa, sabrá que yo sirvo al país desde el año 81, muy jovencito. Y lo serví por 25 años, hasta el 2006. Y poniendo el pecho. Desde un principio, me acuerdo el primer caso en la Fiscalía de la Nación fue el de Mosca Loca, el más grande narcotraficante. La Corte Suprema lo había absuelto. Y tuvimos que enfrentarlo desde la Fiscalía de la Nación para hacer retroceder a la Corte Suprema. Yo fui a hablar con el ministro de Justicia, Enrique Elías, que le dije, si tú lo pones libre, ¿no? Este nunca volverá a ser detenido. Y el fiscal de la Nación pide que no cumplas la orden de la Corte Suprema. Y el ministro de Justicia me dijo, Fernando, si yo lo pongo libre, él, claro, se fugará y yo terminaré preso. Y le ganamos, pero con una vida intensa dedicada al país. Ya, hasta el 2006 decide tomarse una pausa, ¿o qué pasó? Después del 14 de septiembre, en que fui yo el que me tumbé a esa con dictadura. El primer Vladivideo. Claro. Y a partir de ese primer Vladivideo, todos los que vinieron. Y ahí hay poder que continúa todavía en la cárcel. Y ese poder que pretendía perpetuarse en el poder, que había comprado tránsfugas, que había hecho fraude, obviamente me quiere matar. Yo asumo el riesgo. Yo ando a pecho descubierto. Aquí me vienen a poner seguridad del Estado, yo la devuelvo, le digo, vaya usted a proteger a la población. Bueno, efectivamente. Entonces, ¿a qué voy? ¿A quién iban las amenazas? A mis hijas. Habían reelegido a Alan García el año 2006. Mandó un emisario, a quien yo recibí porque lo conocía, porque había estudiado conmigo en la Universidad del Pacífico. Y traía un mensaje de amenaza. Y de amenaza concentrada en mis hijas. Entonces yo acá ya no tenía cómo ofrecer la menor protección. Tuve que salir del país y tuve que buscar cómo protegerlas hasta el día de hoy. ¿Sabe usted? Hasta el día de hoy. Y cuando ya han retornado aquí al Perú, y una de ellas ya ha salido becada al extranjero, está terminando su carrera allá, y la otra, bueno, ha estado trabajando ahora, y siempre tenemos que ir un poco a salto de mata. Aquí, en el Perú, ya han sido víctimas de reglajes y de amenazas, que yo he puesto en manos de la Policía Nacional, como lo hice en España. Cuando lo hice en España,
¿Sabe de dónde ubicaron que venían las amenazas? De la base naval del Callao, de Montesinos. Entonces, a mí me costó mucho tener que salir del país. Y además le voy a decir algo. Allí, sin embargo, creo que fue una muy buena experiencia. La familia vivió en un piso de 90 metros cuadrados. Tuvimos estrechez económica, pero enhorabuena. ¿Sabes qué? Eso une mucho a la familia. Toqué puertas para buscar trabajos hasta que conseguí, me estabilicé. Mis hijas no pudieron seguir sus estudios donde antes habían estado, en un colegio inglés, porque si hacía eso iba a tener angustias económicas cada fin de mes. Fueron a un colegio concertado, que es un modelo magnífico que yo quisiera implantar en el Perú también. Es un colegio privado, pero que tiene certificación de calidad del Estado. Pero que el Estado, si certifica calidad, subvenciona. Apoya. Y paga el 90% de lo que te cuesta la matrícula. Vengamos a la actualidad. Efectivamente, la presentación de este Vladivideo, que es el inicio del fin del régimen Fujimori-Montesinos, fue, creo, el momento cumbre de su carrera política. ¿Por qué la retoma ahora, cuando realmente lo vemos un poco solo, todo tiene un ciclo en la vida? ¿Usted cree que puede volver a la política activa? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué dice que me ve solo? ¿De dónde saca esa afirmación? Lo veo solo en su afán de ser presidente. Pues, en ese sentido lo digo. ¿Usted no pondera que hay un partido que se llama Frente Esperanza? ¿Usted no pondera que hay comités? ¿Quiénes son Frente Esperanza? ¿Usted no pondera que hay candidatos? ¿Pero quiénes son? Dígame quiénes son. Y de verdad le juro, le invitaría ahora a caminar un poquito a las calles de Arequipa, ahorita, sí, a donde quiera, para hablar de esa soledad que usted dice. Lo siguen las multitudes. Lamento tener que decirle que está equivocada. Estoy equivocada. Lo que no suelo andar es con ayayeros. Ni yo pago portátiles, ni tampoco pago prensa para que inventen situaciones que no son. Porque yo veo a candidatos que le revientan cohetes sus ayayeros y su prensa adicta. Y la realidad es otra. Bueno, y la vamos a ver el 10 de abril. Esa realidad, justamente. Sí. Usted aceptará que hay muy pocas probabilidades de pasar a segunda vuelta, ¿no? Pues no. Pues yo soy capaz de apostar con usted que pasaremos a segunda vuelta. Apostemos. Porque usted aceptará que hay encuestadoras corruptas. Hay encuestadoras corruptas. Muy bien. Entonces, ¿me puede decir una que no sea corrupta? Sí, podría decirle algunas locales, porque yo le digo, pero más allá de eso, probablemente locales, sí, puede ser. Hay algunas que, fíjese, trabajan con seriedad, pero que no están dando sus pronósticos. Por ejemplo, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero luego, mire, acaba de sacar, por ejemplo, Datum una, ahorita, ¿no? Que yo no sé cómo ha hecho, qué magia hace para difundir a sus encuestadores a nivel nacional, procesar todo en 24 horas después del retiro de las candidaturas. Y además, qué generosidad tiene Datum, ¿no? Para invertir y gastar esto y dárselo a los peruanos. Miren, si hay algo que se puede llamar fraude en este proceso electoral, son las encuestadoras de la corrupción. Sí, ¿no? Que son operativos psicosociales. Mire, en general la gente yo le voy a decir una cree... cosa. Una encuestadora... Tampoco cree la gente 100% en las encuestadoras, pero hay una percepción general, los medios de ¿no? comunicación repiten como verdad absoluta y le dan credibilidad. Porque si las encuestadoras no tuvieran la caja de resonancia de los medios de comunicación, pues sería una información más.